aunque hay muchas cosas en las que se podría argumentar que nuestro mundo no ha mejorado mucho con la tecnología, desde la medicina básica hasta las cirugías y los exámenes. Así que aquí tenemos a 20 personas que se congelaron en el tiempo. Número 20. La familia de la montaña. Vamos a empezar con un pequeño giro, porque hay más de una forma de congelarse en el tiempo, lo creas o no, y lo he visto de primera mano, o lo descubrieron las personas de las que vamos a hablar. Se trata de un trío de jóvenes que fueron encontrados en una cumbre en Argentina. Para ser más específicos, estaban a unos 22 pies sobre el nivel del mar, lo cual es bastante alto. Se descubrió que los cuerpos de la niña de 13 años y sus compañeras más jóvenes estaban tan perfectamente conservados por estar en la cima de esa montaña que uno de los que los encontró honestamente pensó que una de las niñas estaba durmiendo. Más tarde, después de ser examinadas, algunos notaron que eran algunas de las momias mejor conservadas del mundo entero, todo debido a las bajas temperaturas de la montaña que las mantenían bien conservadas. La ironía, por supuesto, es que esto no es algo tan descabellado. Ponemos la comida en el congelador para que se pueda conservar por sí sola, así que ¿por qué no a las personas en las condiciones adecuadas? Y si te preguntas por qué esos tres estaban en la montaña en primer lugar, todos eran parte de un sacrificio inca. Debido a su naturaleza preservada, pudieron descubrir que en realidad estaban drogados, y eso fue lo que acabó con sus vidas. Y luego los dejaron allí para que los dioses se ocuparan de ellos, mostrando cómo algunas costumbres antiguas, incluso ahora, son difíciles de escuchar. Número 19. La doncella de hielo. Ahora vamos a presentarte a la doncella de hielo, también conocida como la princesa de Ukuk. Así que siéntete libre de referirte a ella por cualquiera de esos nombres, independientemente de cómo la llames. Es otra momia que se encontró en criogenia más natural y se cree que tiene 2400 años. Pertenecería a una tribu que vivía alrededor del Mar Negro y fue descubierta por un equipo de arqueólogos en el verano de 1993 en la meseta de Ukuk, cerca de la frontera con China. Ahora tenemos un ejemplo de la preservación de una persona en un lugar alto, aunque este es un poco diferente al de la familia anterior, porque la doncella de hielo se encontraría en una cámara dentro de la montaña y había un ataúd en el que estaba confinada. La cámara no era diferente a ciertas tumbas funerarias egipcias, con lo que queremos decir que estaba llena de todo tipo de elementos únicos que probablemente se llevaría consigo al más allá. Los arqueólogos la descubrieron vestida con medias de lana blanca, con una falda de lana con rayas horizontales blancas y granates y una blusa de seda china amarilla con ribetes granates. Curiosamente, debido a lo bien conservada que estaba, los científicos hicieron un molde de recreación de cómo habría sido cuando estaba viva. Y la doncella es bastante sorprendente. La doncella de hielo ahora descansa en el Museo Nacional Republicano en Rusia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Rosalia Lombardo. Ahora, tengo que advertirles sobre esta próxima porque es un poco extraña en sí misma, porque voy a hablar de otra momia, lo que no debería ser una gran sorpresa en este punto, excepto que esta momia tiene un título asociado a ella, y ese sería la momia más hermosa del mundo. Esa es ciertamente una elección. De acuerdo, como les hemos mostrado, la preservación de momias puede funcionar para mantenerlas vivas de ciertas maneras. Llamar a una momia hermosa en el sentido literal requeriría algo un poco más. Entra Rosalia Lombardo, quien no tenía ni 2 años cuando una enfermedad se la llevó. Realmente una experiencia horrible en lo que respecta a la familia. Y de hecho, el padre estaba abrumado por el dolor, tanto que no quería simplemente enterrar a su hija. Quería preservarla para siempre, así que le pediría a un embalsamador que la preservara por completo. A veces llamada la Bella Durmiente, el suyo fue uno de los últimos cadáveres en ser admitidos en las catacumbas de Sicilia. Como se puede ver en las fotografías, la momia que ahora permanece y que tiene más de 100 años en este momento, ya que murió en 1920, es realmente muy sorprendente. Parte de la razón por la que está perfectamente congelada en el tiempo se debe a cómo está sellado su ataúd, lo que garantiza que los elementos no la toquen de tal manera que pueda tocar a otros.
Con suerte, su padre encontró paz al saber que su hija sería admirada en su estado final durante algún tiempo. Número 17. Eva Perrone. Si crees que has escuchado todas las locas historias preservadas del mundo, aún no has visto nada, porque ahora tengo que contarte sobre Eva Perrone, una mujer que fue embalsamada después de su muerte a pedido de sus allegados. Y como habrás adivinado, fue un procedimiento muy bien hecho, y Eva permaneció hermosa para todos los que la vieron. Eva misma era la esposa de un ex líder de Argentina y era muy conocida por su trabajo con los pobres, lo que ayudó al gobierno político de su esposo y también la ayudó a ganar una buena reputación. ¿Estás esperando el giro? Bueno, después de que ella falleciera, su padre fue destituido y los que tomaron el control literalmente robaron sus restos. Y comenzaría una odisea en la que su cuerpo sería transportado de un lugar a otro para protegerlo y protegerse a sí mismos. La gente no estaba de acuerdo con esto e incluso escribiría ¿dónde está el cuerpo de Eva Perrone?, en las paredes de varios lugares para intentar recuperarlo y devolverlo a donde pertenecía, que era con la gente. Y después de 20 años, su esposo Juan, todavía estaba vivo pero vivía en el exilio. Fue legalizado en Argentina y como resultado, el cuerpo de Eva Perrone le fue devuelto. Fue limpiado y luego preservado una vez más. En octubre de 1976, finalmente sería sacado de donde estaba y colocado en el mausoleo de su familia en Buenos Aires. El lugar en el que reside está fortificado, todo para garantizar que nadie pueda tomar el cuerpo nuevamente. Probablemente no sea la historia que esperabas, pero a veces la verdad es más extraña que la ficción. Número 16. Xin Chu. Ahora vamos a contarles la historia de Xin Chu, una noble china y esposa de Li Kang, el marqués de Dai y canciller del reino de Changsha durante la dinastía Han occidental de la antigua China. Así que, si no se dan cuenta, ella era una persona muy importante. Y debido a eso, tenía mucha riqueza y poder para presumir, y era conocida por tener un grupo de músicos que la entretenían a veces. También podía comer los mejores alimentos, aquellos que estaban específicamente reservados para los miembros de la familia real. Y la mayor parte de su ropa estaba hecha de seda y otros textiles valiosos. También poseía una variedad de cosméticos, una mujer muy noble de la época. Pero obviamente, no estoy aquí para hablar de cómo vivía. Estoy aquí para hablar de cómo quedó congelada en el tiempo. Moriría en el año 163 a.C. y fue encontrada en 1971, lo que supone una diferencia de casi 2000 años. Algo muy importante para lo que voy a contarles, porque cuando la encontraron, su piel todavía estaba muy intacta y todavía había sangre en su cuerpo. El cadáver estaba envuelto en 20 capas de ropa unidas con cintas de seda y había múltiples capas en la tumba en la que estaba, así como en el ataúd, tanto que un líquido desconocido fue en lo que la bañaron y probablemente la ayudó en la preservación. Sin embargo, una vez que quedó expuesta a los elementos, se desintegró en parte, pero durante un tiempo fue sin duda una de las personas mejor preservadas de todos los tiempos. Número 15. David Blaine. El siguiente no se parece en nada a los demás, y eso es bueno, porque se trata de un mago llamado David Blaine, que ha demostrado ser tímido una vez más para ser un idiota. ¿Pero por qué es eso? Porque para varios shows, él se someterá a las más duras pruebas físicas para demostrar la resistencia que tiene, aunque eso lo arruine seriamente más adelante, como cuando decidió congelarse en el tiempo durante un show en el año 2000. Para ser claros en esto, no fue congelado instantáneamente ni puesto en una cámara criogénica como se esperaría, sino que fue sellado dentro de un bloque de hielo que tenía suficiente espacio para que se moviera al menos un poco y respirara, pero aún así sellado para que no pudiera escapar una vez que lo pusieran dentro. Hay todo tipo de razones por las que hacer esto es una estupidez increíble. Si no estás preparado para esto, podrías morir de varias maneras, una de las cuales es que tu cuerpo se enfríe demasiado para seguir adelante, como la hipotermia y el hecho de que cuanto más tiempo estés allí, más tiempo estará tu cuerpo sin comida ni agua. Y sin embargo, de alguna manera, mientras el mundo lo observaba, estuvo en ese bloque de hielo durante 63 horas, 42 minutos y 15 segundos, y cuando lo liberaron fue porque trajeron motosierras para sacarlo. Como puedes suponer,
no estaba en la mejor forma. No podía dormir mientras estaba en el bloque o corría el riesgo de que su cuerpo dejara de funcionar. Realmente no debería tener que decir esto, pero lo haré de todos modos. No intenten esto en casa, gente. Número 14. Pareja en un glaciar. A veces, honestamente, uno tiene que preguntarse cómo suceden ciertas cosas de la manera en que suceden, porque no tiene sentido de ninguna otra manera explicar lo que estoy diciendo. Había un misterio en los Alpes suizos que no se había resuelto durante bastante tiempo, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Una pareja que tenía una granja en los Alpes desaparecía y nadie sabía dónde estaban durante 75 años hasta que esa misma pareja fue encontrada en un glaciar. No me lo estoy inventando. Un trabajador encontró los cuerpos de un hombre y una mujer durante unas tareas de mantenimiento rutinario. Los cadáveres se conservaron en el glaciar en retroceso que se encontraba cerca de una serie de estaciones de esquí de moda a 8.500 pies sobre el nivel del mar. Ahora, la hija menor de la pareja, Marceline Audry Dumoulin, de 79 años, dijo al periódico suizo Le Matin que sus hijos nunca dejaron de buscarlos. Habían pasado toda su vida buscándolos sin parar y pensaban que algún día podrían darles el funeral que se merecían. También señaló que el día de la desaparición no fue particularmente extraño. El clima era bueno, su padre estaba de buen humor y fueron a caminar por el valle cuando simplemente desaparecieron. Para ser claros, todavía no es nada. No se sabe completamente cómo terminaron en el glaciar, pero claramente hubo algún tipo de accidente que lo dejó en ese estado. Y aunque es un final trágico para un misterio, la familia señaló que ahora al menos están contentos y aliviados de saber qué sucedió con sus miembros caídos. Número 13. El monje ruso. Esta es la historia de un monje de Rusia que intencionalmente dejó que los elementos lo congelaran, sobrevivió a la experiencia y despertó años después como si nada hubiera sucedido. No, en realidad no. Pero dadas todas las historias que se escuchan sobre los monjes, al principio no sonó tan descabellado, ¿verdad? Más bien, esta es la historia de Hambo Lama, que tenía un objetivo muy simple en la vida. Quería ser monje, y para cumplir su sueño, con tan solo 16 años, fue a una universidad budista que ahora está en ruinas para adquirir experiencia y formación para serlo. Se convirtió en budista ruso en 1911, pero su viaje apenas estaba comenzando porque, durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó su posición para ayudar a los rusos en el esfuerzo bélico proporcionando comida y ropa a los soldados, así como ayudando a establecer hospitales y otros monjes para aquellos que necesitaban atención. A la edad de 75 años, declaró que estaba listo para morir, pero sus compañeros monjes no querían que admitiera que su muerte era inminente. Así que todos meditaron juntos y murió mientras lo hacía. Algo muy propio de un monje, si puedo ser honesto. Según sus deseos, sería enterrado y luego exhumado por los monjes después de un cierto número de años. Y cuando se cumplió este acto, la gente se sorprendió al ver lo bien conservado que estaba el antiguo monje debido al régimen comunista de la época. Los monjes lo mantuvieron oculto hasta 2002, cuando fue exhumado una vez más. Y cuando lo hicieron, parecía tan vivo a los ojos de muchos que lo consideraron un muerto viviente y se acercaron a él cuando lo exhibieron y le estrecharon la mano. Número 12. La asombrosa momia. A esta altura, ya deberías estar acostumbrado a que la gente no solo encuentre momias bien conservadas, sino que aprenda todo sobre ellas y cómo las cosas permitieron que estuvieran tan bien conservadas. Lo que nos lleva a esta momia en particular de Lund, Suecia. Era de las 1600 cuando la descubrieron en 2014. Estaba mucho más ordenada de lo que muchos pensaban que debería estar. Cuando abrieron el ataúd, encontraron una vista notable porque había un anciano que parecía simplemente estar durmiendo. La conservación les pareció asombrosa. Y fue entonces cuando descubrieron que el hombre era un obispo y una figura histórica prominente en Escandinavia y que estaba en la cripta de la famosa Catedral de Lund en 1680. Luego jugó un papel clave en la fundación de la Universidad de Lund y también fue profesor de física, arquitecto, empresario
y capellán del rey danés. Entonces, dados todos esos títulos y calificaciones, se puede entender por qué tantos intentaron mantenerlo lo mejor preservado posible cuando falleció. Aparte de sus técnicas de conservación, la otra razón por la que la gente quería estudiar su cuerpo era porque querían aprender más sobre la vida en el siglo XVI. Número 11. John Wilkes Booth. Ahora bien, no se trata de una persona con un nombre conveniente. Se trata de hecho del John Wilkes Booth que mató a Abraham Lincoln pocos días después de que terminara la Guerra Civil, provocando uno de los mayores acontecimientos de la historia de Estados Unidos en ese momento, y haciendo que muchos se pregunten qué habría sucedido si Lincoln hubiera sido presidente de los Estados Unidos durante más tiempo. Pero lo que la mayoría de la gente olvida preguntar es qué le pasó a John Wilkes Booth después de dispararle a Lincoln. Bueno, después de cometer el crimen, huyó y fue asesinado en un granero 12 días después. Luego lo envolvieron en una tela, lo subieron a bordo de un acorazado estadounidense y lo enviaron a Washington. El cuerpo fue enterrado en un almacén de la antigua penitenciaría y luego trasladado a un almacén del Arsenal de Washington en octubre de 1867. O al menos esa es una versión de los hechos. En realidad, existe una teoría conspirativa que sostiene que Wilkes Booth sobrevivió mucho más tiempo, viviendo décadas después del asesinato. Y mientras estaba en su lecho de muerte bajo un nombre falso, admitió que era Booth y luego mejoró. En cuanto a la momia preservada que se encontró más tarde, aparentemente era un hombre inocente al que hicieron parecer Booth mediante papeleo y demás. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Minutos de vida. Seamos honestos. Cuando se habla de momificación, hay que hablar de Egipto, porque es la nación más famosa en lo que se refiere a embalsamamiento, fabricación de momias y, en general, a conservación de cuerpos. Sinceramente, han dominado esta ciencia y todavía hoy se habla de ella. Pero, para ser justos, no todas sus momias estaban en óptimas condiciones cuando fueron descubiertas. Quiero decir, basta con mirar al rey Tutankamón, su cuerpo real, y no solo su tumba, para comprobarlo. Así que eso plantea la pregunta de qué momia egipcia estaba mejor conservada. Bueno, esta es la respuesta. Y si no lo conoces, bueno, ese era el faraón del nuevo reino, la dinastía 19 de Egipto, hijo de Ramsés I y padre de Ramsés II. En realidad, fue un faraón muy bueno, tanto que ganó batallas, trajo la paz a Egipto y luego emprendió muchas medidas para restaurar a Egipto a algo de la gloria que tenía antes. Cuando se encontró su tumba en el valle de Kingsley, se destacó como la mejor que se haya descubierto jamás. Número 9. Hombres en el agujero. ¿Estás listo para una historia fascinante? Déjame contarte sobre un enigma viviente conocido como el hombre del agujero. Este intrigante personaje habita en solitario en las profundidades de la selva amazónica y se cree que es el último superviviente de su tribu. Los intentos de establecer contacto con él han resultado infructuosos, ya que nadie ha logrado que entable una conversación y los idiomas que posiblemente habla son desconocidos para los investigadores. El apodo de «el hombre del agujero» tiene su origen en una peculiaridad arquitectónica de las viviendas que construye. Cada una de estas estructuras presenta un misterioso agujero estrecho en su interior, cuya función exacta sigue siendo un enigma para los antropólogos. Esta característica distintiva ha captado la atención de los estudiosos, quienes especulan sobre su posible significado cultural o práctico. Este individuo representa una forma única de estar congelado en el tiempo. A diferencia de los casos de preservación física que hemos explorado anteriormente, él encarna una preservación cultural viva. Continúa practicando las tradiciones y costumbres de su tribu ancestral, a pesar de ser, aparentemente, el último portador de este legado. Su existencia plantea preguntas fascinantes sobre la supervivencia cultural, el aislamiento voluntario y la resistencia humana frente a la modernidad invasiva. Número 8. Jean Hilliard. Hasta ahora les he mostrado varias variaciones de congelado en el tiempo. Pero, ¿qué hay de una mujer que realmente estaba congelada y volvió a la vida cuando todos pensaban que estaba muerta?
Esta es la historia de Jan Hilliard. La historia de ella sigue cambiando a medida que se vuelve más grandiosa a través de un juego de teléfono. Pero lo básico es que en Minnesota el año era 1980. Una anciana intentaba buscar refugio después de un accidente automovilístico. Hacía frío afuera, una temperatura abrasadora de menos 22 grados Fahrenheit. El frío fue suficiente para hacerla colapsar. Luego la encontraron en la nieve. 6 horas después la llevaron al hospital donde se creyó que estaba muerta. Y eso fue hasta que la oyeron gemir. Al darse cuenta de esto, la calentaron con cuidado y ella realmente siguió viviendo. La ironía de la historia es que a la gente antes y después de ella le ha pasado esto. Así que, siempre que te encuentren en un tiempo suficiente, es posible que puedas sobrevivir a un congelamiento de este tipo. Número 7. Dr. James Bedford. La criogenia, un tema fascinante que he mencionado anteriormente, merece una exploración más profunda a través de un caso real. Permítanme presentarles al Dr. James Bedford, un nombre que resuena en la historia de la preservación humana. Bedford tiene el distinguido honor de ser la primera persona en someterse a un proceso de criopreservación después de su fallecimiento. Este hito científico y cultural ocurrió en 1967, marcando el inicio de una nueva era en la búsqueda de la inmortalidad humana. El proceso de criopreservación de Bedford fue meticulosamente planificado y ejecutado. Apenas 2 horas después de su muerte por cáncer de riñón, su cuerpo fue sometido a un complejo procedimiento de congelación. La rapidez de este proceso fue crucial, ya que los científicos esperaban minimizar el daño celular causado por la formación de cristales de hielo. La premisa detrás de esta acción era audaz: preservar el cuerpo de Bedford con la esperanza de que, en un futuro, los avances médicos permitieran no solo curar el cáncer que acabó con su vida, sino también revertir el proceso de muerte en sí. Actualmente, el cuerpo del Dr. Bedford permanece criopreservado en la Fundación Alcor Life Extension, pionera en criogenia. Bedford, el primero en someterse a este procedimiento, se ha convertido en un símbolo de innovación científica y esperanza médica. Su caso, conmemorado anualmente, inspira debates sobre los límites entre la vida y la muerte. Aunque la reanimación sigue siendo incierta, el legado de Bedford continúa fascinando a científicos y público, representando el anhelo humano de superar la mortalidad. Número 6. Anna Wagenholms. En 1999, Anna Wagenholms vivió una experiencia extraordinaria que desafió los límites de la supervivencia humana. Durante una excursión de esquí, sufrió un accidente que la dejó atrapada bajo una capa de hielo en aguas gélidas. Con solo una pequeña bolsa de aire para respirar, permaneció sumergida durante 80 minutos, un periodo que parecía imposible de sobrevivir. Durante este tiempo crítico, el cuerpo de Anna experimentó una hipotermia extrema. Su temperatura corporal descendió a un asombroso 56,7 grados Fahrenheit, 13,7 grados Celsius, una de las temperaturas más bajas jamás registradas en un ser humano con hipotermia accidental. Esta condición, que normalmente sería fatal, puso a prueba la resistencia del cuerpo humano de una manera sin precedentes. Afortunadamente, un equipo de rescate logró localizar a Anna y la trasladó rápidamente a un hospital. Sin embargo, el proceso de reanimación fue una batalla contra el tiempo. Los médicos trabajaron incansablemente durante casi 24 horas para devolverla a la vida. Este esfuerzo hercúleo demostró la dedicación y habilidad del equipo médico, así como la increíble capacidad de recuperación del cuerpo humano. Número 5. Pompeya. Como puedes ver ahora, la conservación de objetos y seres a lo largo del tiempo puede adoptar diversas formas, y una de las más fascinantes es la preservación natural causada por eventos catastróficos. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno es cuando un volcán entra en erupción cerca de una zona habitada, sepultando toda una ciudad bajo capas de ceniza volcánica. Este es precisamente el extraordinario destino que sufrió la antigua ciudad de Pompeya. Cuando el imponente monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, la vida en Pompeya se detuvo abruptamente.
quedando todo sepultado bajo una gruesa capa de cenizas y materiales volcánicos. La magnitud de este evento fue tal que, cuando la ciudad fue redescubierta siglos después, los arqueólogos quedaron asombrados por el grado de preservación. La ceniza volcánica había actuado como un agente conservante increíblemente eficaz, envolviendo y protegiendo todo lo que encontró a su paso. Esta cápsula del tiempo involuntaria preservó no solo estructuras arquitectónicas, sino también objetos cotidianos, restos orgánicos e incluso los cuerpos de los habitantes, congelados en el tiempo en sus últimos momentos de vida. El resultado de esta catástrofe natural es que Pompeya se ha convertido en un tesoro arqueológico sin precedentes. La ciudad ofrece una ventana única a la vida cotidiana en el Imperio Romano, permitiendo a los investigadores estudiar en detalle aspectos de la sociedad, la cultura y la tecnología de la época que de otra manera se habrían perdido en el tiempo. Número 4. Ted Williams. Ted Williams, considerado uno de los jugadores de béisbol más icónicos y talentosos de la historia, también es recordado por las circunstancias extraordinarias y polémicas que rodearon su fallecimiento. Según se informa, Williams había establecido un acuerdo con su familia para que, tras su muerte, su cuerpo fuera sometido a un proceso de criogenización, una técnica de preservación que implica congelar el cuerpo a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de una posible reanimación futura. Lo más intrigante y controvertido del caso es la manera en que se llevó a cabo este procedimiento. De acuerdo con fuentes cercanas, el cuerpo de Williams no se preservó de manera convencional, sino que fue dividido en dos partes. Aparentemente, su cabeza fue separada del resto del cuerpo y preservada mediante un proceso específico, mientras que el torso y las extremidades fueron sometidos a técnicas criogénicas estándar. Esta decisión generó un intenso debate ético y legal. La familia de Williams se vio envuelta en una batalla legal tratando de impedir este procedimiento, argumentando que iba en contra de los verdaderos deseos del legendario deportista. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron detener el proceso. Como resultado, el cuerpo de Ted Williams permanece en este estado de preservación criogénica hasta el día de hoy, convirtiéndose en un caso de estudio fascinante y controversial que continúa generando discusiones sobre ética, ciencia y los límites de la preservación humana. Número 3. Pauli Hajnek. Pauli Hajnek es otro ejemplo fascinante de una persona que experimentó un congelamiento extremo y logró sobrevivir contra todo pronóstico. Este caso, similar a otros mencionados anteriormente, desafía nuestra comprensión de los límites de la resistencia humana al frío. Pauli, un niño pequeño en el momento del incidente, sufrió un congelamiento severo que afectó su cuerpo de la muñeca hacia abajo. La situación era tan grave que su padre, desesperado, llamó al servicio de emergencias 911, convencido de que su hijo había fallecido debido a la hipotermia extrema. El procedimiento de reanimación al que fue sometido Pauli fue complejo y delicado. Un equipo médico especializado empleó técnicas avanzadas de recalentamiento, un proceso que, aunque prometedor, no siempre resulta exitoso en casos tan extremos. Sorprendentemente, en el caso de Pauli, el tratamiento funcionó. Esta recuperación milagrosa no solo salvó su vida, sino que también proporcionó valiosos datos para la investigación médica sobre los efectos del frío extremo en el cuerpo humano y las posibilidades de recuperación. A pesar de su supervivencia, es importante señalar que Pauli no emergió de esta experiencia completamente ileso. Como suele ocurrir en casos de congelamiento severo, quedaron secuelas permanentes que afectaron su salud y capacidades físicas. Número 2. Iwa Wisniewska. Iwa Wisniewska era una parapentista experimentada que decidió entrenar para un importante evento próximo en su carrera. En 2007, desafiando las advertencias meteorológicas, se aventuró a volar en una zona donde se pronosticaba una tormenta. Su audacia la llevó a una situación extremadamente peligrosa cuando fue atrapada en el corazón de una nube tormentosa. Las corrientes ascendentes la succionaron violentamente, elevándola a una altura asombrosa de más de 10.000 metros, 33.000 pies. A esa altitud, las condiciones eran extremadamente hostiles. El aire era tan escaso
que respirar se volvía una lucha. La temperatura había descendido a niveles glaciales y el riesgo de ser alcanzada por un rayo era alarmantemente alto. Cada segundo en esas condiciones ponía su vida en grave peligro. Contra todo pronóstico, Wisniewska logró mantener la calma y utilizar su vasta experiencia para navegar a través de la tormenta. Después de una batalla épica contra los elementos, consiguió escapar de la nube tormentosa y comenzó un descenso controlado. Finalmente, aterrizó sana y salva, aunque se encontraba a varios kilómetros de su destino original. Este incidente, que pudo haber terminado en tragedia, se convirtió en un testimonio extraordinario de la habilidad, resistencia y sangre fría de Wisniewska. Número 1. La salvación de Chelsea. Lamentablemente, esta historia termina con una nota amarga y una importante lección. Chelsea, como muchas personas en la actualidad, se había interesado en la crioterapia, una técnica que utiliza frío extremo en sesiones controladas con el objetivo de acelerar la recuperación física. Este método, popularizado por atletas de élite como LeBron James, ha ganado considerable atención en los últimos años. Sin embargo, el caso de Chelsea nos recuerda los peligros potenciales de estas prácticas cuando no se siguen los protocolos de seguridad adecuados. La tragedia ocurrió cuando Chelsea decidió utilizar una cámara de crioterapia en un establecimiento que estaba cerrado durante la noche. Un error crítico fue la ausencia de personal de supervisión, algo que es fundamental en estos procedimientos. Se recomienda encarecidamente tener a alguien cerca para asistir en caso de emergencia, pero Chelsea, desafortunadamente, se encontraba sola. Como consecuencia de esta falta de supervisión, la cámara experimentó un mal funcionamiento que provocó una peligrosa disminución de los niveles de oxígeno en su interior. Chelsea perdió el conocimiento por falta de oxígeno y quedó atrapada en la cámara criogénica, expuesta a temperaturas extremas. Este trágico incidente subraya la importancia de seguir estrictamente los protocolos de seguridad en procedimientos médicos y de bienestar. Nos vemos en el próximo video.